Capítulo 5. Economía en el empleo del capital constante. 1. Generalidades. El aumento de la plusvalía absoluta o la prolongación del trabajo sobrante, y por tanto, de la jornada de trabajo, sin que sufra alteración el capital variable, es decir, empleando el mismo número de obreros con el mismo salario nominal, siendo indiferente para estos efectos el que el sobretiempo se retribuya o no, hace que descienda relativamente el valor del capital constante con relación al capital total y al capital variable y eleva así la cuota de ganancia, aun prescindiendo del incremento y de la masa de la plusvalía y de la cuota posiblemente ascensional de esta. El volumen de la parte fija del capital constante, edificios fabriles, maquinaria, etc., sigue siendo el mismo si se trabaja con él 16 horas, que si solamente se trabaja 12. La prolongación de la jornada de trabajo no requiere ninguna nueva inversión en lo que se refiere a esta parte, que es la más costosa del capital constante. A esto hay que añadir que el valor del capital fijo se reproduce así en una serie más corta de períodos de rotación, abreviándose, por tanto, el tiempo durante el cual hay que desembolsarlo para obtener una determinada ganancia. La prolongación de la jornada de trabajo aumenta, por consiguiente, la ganancia, aunque el sobretiempo se retribuya e incluso, hasta cierto límite, aunque se retribuya a un tipo más alto que las horas normales de trabajo. De aquí que la necesidad sin cesar creciente de aumentar el capital fijo sea, en el sistema industrial moderno, el acicate principal que mueva a los capitalistas ambiciosos a prolongar la jornada de trabajo. No ocurre lo mismo cuando se trata de una jornada de trabajo constante. En este caso, es necesario emplear uno de dos procedimientos. O aumentar el número de obreros, y con ellos, hasta cierto punto, la masa del capital fijo, de los edificios, de la maquinaria etc., para poder explotar una masa mayor de trabajo, pues aquí se prescinde de los descuentos de salario o de la reducción de este por debajo de su límite normal. O allí donde se acreciente la intensidad del trabajo o se eleve la capacidad productiva de este, tratando de obtenerse, en general, más plusvalía relativa, aumentará en las ramas industriales que empleen materias primas la masa de la parte circulante, ya que se elaborará una cantidad mayor de materias primas, etc., dentro de un período de tiempo dado. Y, en segundo lugar, aumentará la cantidad de maquinaria puesta en movimiento por el mismo número de obreros, aumentando también, por tanto, esta parte del capital constante. El aumento de la plusvalía irá, pues, acompañado por un aumento del capital constante y la creciente explotación del trabajo llevará aparejado un encarecimiento de las condiciones de producción, por medio de las cuales se explota el trabajo, es decir, una inversión mayor de capital. Por consiguiente, en este caso la cuota de ganancia disminuye en uno de los lados cuando aumenta en el otro. Hay toda una serie de gastos que son los mismos o casi los mismos con una jornada de trabajo larga que con una jornada de trabajo corta. Los gastos de vigilancia serán menores para 500 obreros durante 18 horas de trabajo que para 750 obreros durante 12 horas. Los gastos de explotación de una fábrica que trabaja 10 horas son casi los mismos que si trabaja 12 horas rep. Odfinsp. Odfact. Octubre 1848, p. 37. Los impuestos al Estado y al municipio, los seguros contra incendio, el salario de diversos empleados permanentes, la depreciación de la maquinaria y toda otra serie de gastos de sostenimiento de una fábrica discurren invariables con una jornada de trabajo larga o corta. A medida que la producción se reduce, estos gastos aumentan relativamente a la ganancia, rep. Odfinsp Odfact. Octubre 1862, p. 19. El tiempo durante el cual se reproducen el valor de la maquinaria y otras partes integrantes del capital fijo no depende, prácticamente, de la materialidad de su duración, sino de la duración total del proceso de trabajo, en el transcurso del cual funcionan y son empleadas. Si los obreros tienen que trabajar 18 horas en vez de 12, esto supondrá 3 días más a la semana, con lo cual una semana se convertirá en semana y media y 2 años en 3. Y si el sobretiempo no se retribuye, resultará que los obreros entregarán gratis, además del tiempo normal de trabajo sobrante, una semana de cada 3 y de cada 3 años, 1. De este modo, aumentará en un 50% la reproducción de valor de la maquinaria y se conseguirá en 2/3 del tiempo que habría sido necesario en otras condiciones. En esta investigación, al igual que haremos al analizar las oscilaciones de precios de las materias primas, capitán 6, partimos, para evitar complicaciones inútiles, del supuesto de que la masa y la cuota de la plusvalía constituyen factores dados.
Como hemos puesto ya de relieve al tratar de la cooperación, de la división del trabajo y de la maquinaria ver tomo 1, p. 280, la economía de las condiciones en gran escala obedece substancialmente al hecho de que estas condiciones funcionan como condiciones de un trabajo social, socialmente combinado, y, por tanto, como condiciones sociales del trabajo. Se consumen en el proceso de producción en régimen común, por el obrero colectivo, y no en forma desperdigada por una masa de obreros sin cohesión entre sí o que, a lo sumo, solo cooperan directamente en pequeña escala. En una gran fábrica impulsada por uno o dos motores centrales, los gastos de sostenimiento de estos motores no aumentan en la misma proporción que su fuerza propulsora. De aquí su posible radio de acción. Los gastos de la maquinaria de transmisión no aumentan en la misma proporción que la masa de las máquinas de trabajo a las que transmite el movimiento. El tronco de la máquina de trabajo misma no encarece en la misma proporción en que aumenta el número de las herramientas movidas por ella como sus órganos, etc. La concentración de los medios de producción supone al mismo tiempo una acumulación de edificios de todas clases, no solo para la instalación de los talleres, sino también para almacenes, etc. Y otro tanto acontece con los gastos de combustible, alumbrado, etc. Otras condiciones de producción se mantienen inalterables, lo mismo si son empleadas por pocos que si son empleadas por muchos. Pero toda esta economía que se obtiene con la concentración de los medios de producción y con su empleo en masa presupone como condición esencial la acumulación y la cooperación de los obreros, es decir, la combinación social del trabajo. Obedece, por tanto, al carácter social del trabajo, lo mismo que la plusvalía surge del trabajo sobrante de cada obrero individual considerado de por sí. Las mismas mejoras constantes que pueden conseguirse y es necesario conseguir aquí responden única y exclusivamente a las experiencias y observaciones sociales que facilita y permite la producción del obrero colectivo combinado en gran escala. Lo mismo puede decirse de la otra gran rama de la economía en las condiciones de producción. Nos referimos a la transformación de los residuos de la producción, de los llamados desperdicios, en nuevos elementos de producción de la misma rama industrial de que proceden o de otra. Los procesos por medio de los cuales son lanzados de nuevo al ciclo de la producción, y, por tanto, del consumo, productivo o individual, estos llamados residuos. Esta rama de ahorros, sobre la cual volveremos algo más en detalle ulteriormente, es también el resultado del trabajo social en gran escala. Es el volumen de masa de estos desperdicios, que corresponden a este tipo de trabajo, el que permite volver a convertirlos en objetos comerciales y, por consiguiente, en nuevos elementos de la producción. Solo como desperdicios de una producción colectiva, y por tanto de una producción en gran escala, pueden adquirir esta importancia para el proceso de producción y convertirse en exponentes de valor de cambio. Estos desperdicios, prescindiendo del servicio que rindan como nuevos elementos de producción, abaratan, a medida que vuelven a venderse, los gastos de las materias primas, entre los cuales se incluyen siempre sus desperdicios normales, o sea, la cantidad que normalmente debe perderse en su elaboración. La disminución de los gastos de esta parte del capital constante aumenta proporcionalmente la cuota de ganancia, partiendo de una magnitud dada del capital variable y de una cuota dada de plusvalía. A base de una plusvalía dada, la cuota de ganancia solo puede aumentarse disminuyendo el valor del capital constante necesario para la reproducción de las mercancías. Cuando el capital constante entra en la producción de las mercancías, es su valor de uso, no su valor de cambio, lo que debe tomarse en consideración. La cantidad de trabajo que el lino pueda absorber en una hilandería no dependerá de su valor, sino de su cantidad, partiendo del grado de productividad del trabajo, es decir, de la fase del desarrollo técnico. Y asimismo la ayuda que una máquina pueda prestar, por ejemplo, a 3 obreros dependerá no de su valor, sino de su valor de uso como tal máquina. En una fase del desarrollo técnico, puede ocurrir que una máquina mala resulte costosa y en otra fase puede resultar barata una máquina buena. La ganancia acrecentada que un capitalista obtiene por el hecho de que se hayan abaratado, por ejemplo, el algodón y la maquinaria de hilar es el resultado de la productividad incrementada del trabajo, no en la rama de hilados ciertamente, pero sí en la construcción de maquinaria y en la de cultivo de algodón. Para materializar una cantidad dada de trabajo y, por tanto, para apropiarse una cantidad dada de trabajo sobrante, no se necesita ahora invertir tanto capital en las condiciones de trabajo. Disminuyen los gastos necesarios para apropiarse esta determinada cantidad de trabajo sobrante. Ya hemos hablado del ahorro que se obtiene con el uso en común de los medios de producción por el obrero colectivo, que trabaja en una combinación social del proceso de producción.
Más adelante examinaremos otros ahorros en cuanto a la inversión de capital constante, derivado del acortamiento del tiempo de circulación, donde constituye un factor material esencial el desarrollo de los medios de comunicación. Aquí debemos decir algo acerca de la economía que se obtiene mediante el mejoramiento constante de la maquinaria, y más concretamente, primero de su materia, empleando, por ejemplo, hierro en vez de madera. Segundo, del abaratamiento de la maquinaria conforme va progresando la fabricación de máquinas en general, de tal modo que aunque el valor de la parte fija del capital constante aumente constantemente a medida que se desarrolla el trabajo en gran escala, no aumenta, ni mucho menos, en el mismo grado. Tercero, de las mejoras especiales que permiten a la maquinaria ya existente trabajar más barato y con mayor eficacia, como ocurre, por ejemplo, con las mejoras introducidas en la caldera de vapor, etc., sobre lo cual volveremos más en detalle un poco más adelante. Cuarto, de la reducción del coeficiente de desperdicios mediante maquinaria más perfecta. Todo lo que reduce el desgaste de la maquinaria y del capital fijo en general durante un determinado período de producción no solo abarata cada mercancía, ya que ésta reproduce en su precio la parte alícuota del desgaste que a ella corresponde, sino que además reduce la inversión alícuota de capital para este período. Los trabajos de reparación y otros gastos semejantes figuran en los cálculos, en la medida en que son necesarios, entre los gastos originales de la maquinaria. Su disminución como consecuencia de la mayor duración de la maquinaria reduce proporcionalmente su precio. De todas las economías de esta clase podemos decir también, en gran parte, que solo son posibles para el obrero combinado y que, con frecuencia, solo pueden lograrse tratándose de trabajos realizados en una escala mayor aún, razón por la cual requieren una combinación aún mayor de obreros directamente en el proceso de producción. Por otra parte, el desarrollo de la capacidad productiva del trabajo en una rama de producción, por ejemplo, en la producción de hierro, de carbón, de máquinas, en el ramo de la construcción, etc., que en parte pueda hallarse coordinada a su vez con los progresos en el campo de la producción espiritual, VGR. En el campo de las ciencias naturales y de su aplicación, puede aparecer como una condición necesaria para la reducción del valor y, por tanto, de los gastos de los medios de producción en otras ramas industriales, por ejemplo, en la industria textil o en la agricultura. La cosa se comprende de suyo si se tiene en cuenta que la mercancía que surge como producto de una rama industrial entra en otras como medio de producción. Su mayor o menor baratura dependerá de la productividad del trabajo en la rama de producción de la que es producto y es al mismo tiempo condición, no solo del abaratamiento de las mercancías que como medio de producción contribuye a producir, sino también de la reducción de valor del capital constante de que esta mercancía es aquí un elemento y, por tanto, de la elevación de la cuota de ganancia. Lo característico de esta clase de economías del capital constante, fruto del desarrollo progresivo de la industria, es que la elevación de la cuota de ganancia en una rama industrial se debe aquí al desarrollo de la capacidad productiva del trabajo en otra rama. El capitalista se beneficia aquí, una vez más, con una ganancia que es producto del trabajo social, aunque no sea producto de los obreros directamente explotados por él. Aquel desarrollo de la capacidad productiva se reduce siempre, en última instancia, al carácter social del trabajo puesto en acción, a la división del trabajo dentro de la sociedad, al desarrollo del trabajo intelectual especialmente de las ciencias naturales. El capitalista lucra aquí con las ventajas de todo el sistema de la división social del trabajo. Es el desarrollo de la capacidad productiva del trabajo en su departamento exterior, en el departamento que le suministra medios de producción, lo que hace que disminuya relativamente el valor del capital constante empleado por el capitalista y lo que, por tanto, hace que aumente la cuota de ganancia. Otro aumento de la cuota de ganancia es el que responde, no a la economía del trabajo que produce el capital constante, sino a la economía en el empleo del capital constante mismo. De una parte, la concentración de los obreros y su cooperación en gran escala ahorra capital constante. Los mismos edificios, las mismas instalaciones de combustible y alumbrado, etc., resultan relativamente más baratas cuando se conciben para un gran volumen de producción que cuando se proyectan para un volumen pequeño. Y lo mismo podemos decir de la maquinaria motriz y de producción. Aunque su valor aumente en términos absolutos, disminuye en términos relativos, es decir, en proporción al aumento progresivo de la producción y a la magnitud del capital variable o de la masa de la fuerza de trabajo que pone en movimiento. La economía que un capital consigue en su propia rama de producción consiste primordial y directamente en la economía del trabajo, es decir, en la reducción del trabajo retribuido de sus propios obreros.
En cambio, la economía a que antes nos referíamos consiste en obtener del modo más económico, es decir, con los menores gastos posibles, a base de una escala de producción dada, esta mayor apropiación posible de trabajo ajeno no retribuido. Cuando esta economía no se basa en la ya mencionada explotación de la productividad del trabajo social empleado en la producción del capital constante, sino en la economía conseguida en el empleo del capital constante mismo, se derivará directamente de la cooperación y de la forma social del trabajo dentro de la misma rama concreta de producción o de la producción de la maquinaria, etc., en una escala en que su valor no aumente en el mismo grado que su valor de uso. Son dos los puntos que deben ser tenidos en cuenta aquí. Si el valor de C fuese igual 0, sería igual pi, la cuota de ganancia ascendería al máximo. En segundo lugar, lo importante para la explotación directa del trabajo mismo no es, ni mucho menos, el valor de los medios de explotación empleados, ni el del capital fijo ni el de las materias primas y auxiliares. El valor de cambio de la maquinaria, de los edificios, de las materias primas, etc., considerados como medios de absorción de trabajo, corno medios en los cuales o a través de los cuales se materializa el trabajo y también, por tanto, el trabajo sobrante, es en absoluto indiferente. Lo que exclusivamente interesa es, de una parte, su masa, en la medida en que es técnicamente necesaria para combinarse con una determinada cantidad de trabajo vivo, y de otra parte su idoneidad, es decir, el hecho de que se trate de buena maquinaria, de buenas materias primas y auxiliares. De la calidad de la materia prima depende, en parte, la cuota de ganancia. Un buen material arroja menos desperdicios y esto hace que se necesite una masa menor de materia prima para absorber la misma cantidad de trabajo. Además, una buena materia prima ofrece menor resistencia a la máquina con que se trabaja. Y esto repercute en parte también en la plusvalía y en la cuota de plusvalía. Con una materia prima de mala calidad el obrero necesita más tiempo para elaborar la misma cantidad. Y a igualdad de salario, esto se traduce en una reducción del trabajo sobrante. Esto influye, además, muy considerablemente en la reproducción y acumulación del capital, las cuales, como se expuso en el tomo 1, pp. 549 ss. Dependen más aún de la productividad que de la masa del trabajo empleado. Se comprende, pues, el empeño que los capitalistas ponen en economizar los medios de producción. El que no se pierda o dilapide nada, el que los medios de producción solo se consuman del modo que la producción misma imponga, depende en parte del amaestramiento y la formación de los obreros y en parte de la disciplina que el capitalista ejerza sobre los obreros combinados, disciplina superflua en un tipo de sociedad en que los obreros trabajan por cuenta propia, como lo es ya hoy, casi totalmente, en el trabajo a destajo. Este empeño se manifiesta también, a la inversa, en la falsificación de los elementos de producción, que constituye uno de los recursos principales para reducir el valor del capital constante en proporción al capital variable y elevar así la cuota de ganancia, a lo cual hay que añadir, además, la venta de estos elementos de producción por encima de su valor, cuando este valor reaparece en el producto, como uno de los elementos importantes de la estafa. Este factor desempeña sobre todo una importancia decisiva en la industria alemana, cuyo principio fundamental es: la gente se alegrará de que les enviemos primero, buenas muestras y luego, malas mercancías. Sin embargo, estos fenómenos relacionados con la concurrencia no nos interesan para nada aquí. Debe advertirse que este aumento de la cuota de ganancia logrado mediante la disminución del valor y, por tanto, del costo del capital constante, es absolutamente independiente del hecho de que la rama industrial en que eso ocurra cree productos de lujo, medios de subsistencia destinados al consumo de los obreros o medios de producción en general. Esta última circunstancia solo sería importante en relación con la cuota de plusvalía, la cual depende esencialmente del valor de la fuerza de trabajo, es decir, del valor de los medios tradicionales de vida del obrero. Aquí, en cambio, partimos de la plusvalía y de la cuota de plusvalía como de factores dados. La relación existente entre la plusvalía y el capital total, relación que, a su vez, determina la cuota de ganancia, depende, entre otras circunstancias, exclusivamente del valor del capital constante, y en modo alguno del valor de uso de los elementos que lo forman. El abaratamiento relativo de los medios de producción no excluye, naturalmente, la posibilidad de que aumente su suma absoluta de valor, pues el volumen absoluto en que se empleen aumentará en proporciones extraordinarias con el desarrollo de la capacidad productiva del trabajo y la creciente escala de la producción que lleva aparejada.
La economía en el empleo del capital constante, cualquiera que sea el aspecto en que se considere, es en parte el resultado exclusivo del hecho de que los medios de producción funcionen y se consuman como medios de producción comunes del obrero combinado, de tal modo que esta economía aparece a su vez como un producto del carácter social del trabajo directamente productivo, y en parte es el fruto del desarrollo de la productividad del trabajo en aquellas ramas que suministran al capital sus medios de producción, de tal modo que cuando se enfoca el trabajo total frente al capital total y no solo los obreros empleados por el capitalista X frente a este capitalista, esta economía se presenta de nuevo como producto del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social, y la diferencia consiste sencillamente en que el capitalista X no se beneficia simplemente con la productividad del trabajo de su propio taller, sino con la de los talleres de los demás. Sin embargo, el capitalista considera la economía del capital constante como una condición completamente ajena al obrero y que no interesa en lo más mínimo a este, con la que el obrero no tiene absolutamente nada que ver. En cambio, el capitalista ve siempre muy claro que el obrero tiene, indudablemente, algo que ver con el hecho de que el capitalista le compre mucho o poco trabajo por el mismo dinero, pues así es como se presenta ante su conciencia la transacción efectuada entre capitalista y obrero. Esta economía en el empleo de medios de producción, este método para alcanzar un resultado concreto con los menores gastos posibles, se revela en un grado todavía mayor que en las otras fuerzas inmanentes al trabajo como una fuerza inherente al capital y como un método peculiar y característico del régimen capitalista de producción. Este modo de concebir las cosas es tanto menos sorprendente cuanto que se ajusta a la apariencia de los hechos, ya que el régimen capitalista encubre, en realidad, la trabazón interior con la completa indiferencia en que coloca al obrero frente a las condiciones de realización de su propio trabajo, como si se tratase de algo ajeno y extraño a él. Primero, los medios de producción que forman el capital constante representan solamente el dinero del capitalista, como el cuerpo del deudor romano representaba, según Linget, el dinero de su acreedor, y solo guardan relación con él, mientras que el obrero, al entrar en contacto con ellos en el proceso real de la producción, los utiliza simplemente como valores de uso de la producción, como medios de trabajo y materia de trabajo. Por consiguiente, el aumento y la disminución de este valor es cosa que afecta a sus relaciones con el capitalista tan poco como podría afectar, por ejemplo, el hecho de que trabaje en cobre o en hierro. Claro está que el capitalista, como más adelante veremos, gusta de considerar la cosa de otro modo cuando se efectúa un aumento de valor de los medios de producción y, por tanto, una disminución de la cuota de ganancia. Segundo, en la medida en que estos medios de producción son, al mismo tiempo, dentro del proceso de producción capitalista, medios de explotación del trabajo, no preocupa en lo más mínimo al obrero, como no le preocupa al caballo el hecho de que el bocado y las riendas con que le gobiernan hayan costado caros o baratos. Finalmente, como hemos visto más arriba tomo 1, p. 280s el obrero adopta realmente ante el carácter social de su trabajo, ante su combinación con el trabajo de otros para un fin común, la actitud que se adopta ante un poder extraño. Las condiciones de realización de esta combinación son para él una propiedad extraña cuya dilapidación le sería completamente indiferente si no se le obligase a economizarla. Otra cosa muy distinta ocurre en las fábricas pertenecientes a los mismos obreros, por ejemplo, en Rochdale. Por consiguiente, casi huelga decir que cuando la productividad del trabajo en una rama de producción se traduce en el abaratamiento y en el mejoramiento de los medios de producción en otra rama, sirviendo por tanto para la elevación de la cuota de ganancia de esta trabazón general del trabajo social, se les antoja a los obreros algo absolutamente ajeno a ellos y que solo afecta al capitalista, el único que compra y se apropia estos medios de producción. El proceso de circulación, etc., se encargan de encubrir eficazmente el hecho de que el capitalista no hace más que comprar el producto de los obreros de una rama ajena de producción con el producto de los obreros de su propia rama y de que, por tanto, solo dispone del producto de los otros obreros por apropiarse gratuitamente del de los suyos propios. A esto hay que añadir que la producción en gran escala empieza a desarrollarse bajo la forma capitalista y otro tanto acontece con la furia de ganancias, de una parte, y de otra parte con la concurrencia, que obliga al máximo abaratamiento en la producción de mercancías, a la máxima economía en el empleo del capital constante, que aparece ahora como rasgo peculiar del régimen capitalista de producción, y, por tanto, como función del capitalista. El régimen de producción capitalista conduce, de una parte, al desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social y, de otra parte, a la economía en el empleo del capital constante.
La cosa no se limita, sin embargo, a levantar una barrera de extrañeza e indiferencia entre el obrero, personificación del trabajo vivo, en un lado, y en el otro el empleo económico, es decir, racional y ahorrativo de sus condiciones de trabajo. El régimen capitalista de producción, como corresponde a su carácter contradictorio y antagónico, da un paso más y dilapida la vida y la salud del obrero, considerando la degradación de sus mismas condiciones de vida como economía en el empleo del capital constante y, por tanto, como medio para la elevación de la cuota de ganancia. Como el obrero pasa la mayor parte de su vida en el proceso de producción, las condiciones del proceso de producción son, en gran parte, condiciones de su proceso de vida activa, sus condiciones propias de vida, y la economía de estas condiciones de vida, un método para elevar la cuota de ganancia. Exactamente lo mismo que veíamos más arriba libro 1, capitán 8 que el agobio de trabajo, la transformación del obrero en una bestia de carga constituye un método para acelerar la propia valorización del capital, la producción de plusvalía. Esta economía se traduce en el hacinamiento de los obreros en locales estrechos y malsanos, lo que en términos capitalistas se conoce con el nombre de ahorro de edificios. En la concentración de maquinaria peligrosa en los mismos locales, sin preocuparse de instalar los necesarios medios de seguridad contra los peligros. En la omisión de todas las medidas de precaución obligadas en los procesos de producción que por su carácter son atentatorios para la salud o que, como en las minas, llevan aparejados peligros, etc. Esto, sin hablar de la ausencia de toda medida encaminada a humanizar, hacer agradable o simplemente soportable para el obrero el proceso de producción. Desde el punto de vista capitalista, esto sería un despilfarro absolutamente absurdo y carente de todo fin. La producción capitalista es siempre, pese a su tacañería, una dilapidadora en lo que se refiere al material humano, del mismo modo que en otro terreno, gracias al método de la distribución de sus productos por medio del comercio y a su régimen de concurrencia, derrocha los recursos materiales y pierde de un lado para la sociedad lo que por otro lado gana para el capitalista individual. Del mismo modo que el capital tiene la tendencia a reducir el trabajo vivo en el empleo directo de este, a trabajo necesario y a acortar constantemente el trabajo necesario para la elaboración de un producto mediante la explotación de las fuerzas sociales productivas del trabajo, es decir, a economizar todo lo posible el trabajo vivo directamente empleado, tiende también a emplear este trabajo reducido a lo estrictamente necesario en las condiciones más económicas, es decir, a reducir a su mínimo el valor del capital constante empleado. Si el valor de las mercancías se determina por el tiempo de trabajo necesario contenido en ellas y no por el tiempo de trabajo que en ellas se encierra, sea necesario o no, es el capital el que realiza esta determinación y el que, al mismo tiempo, acorta el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía. De este modo se reduce a su mínimo el precio de la mercancía, reduciéndose al mínimo todas y cada una de las partes del trabajo necesario para su producción. Cuando se habla de la economía en el empleo del capital constante, hay que distinguir varios aspectos. Si aumenta la masa y con ella la suma de valor del capital empleado, esto significa ante todo la concentración de mayor capital en una sola mano. Pero es precisamente esta masa mayor, empleada por una sola mano, a lo que a menudo corresponde, el empleo de un número más elevado de obreros en cifras absolutas, aunque relativamente menor, la que permite esta economía del capital constante. Si nos fijamos en el capitalista individual, vemos que aumenta, principalmente con respecto al capital fijo, el volumen de la inversión necesaria de capital. Pero con referencia a la masa de la materia elaborada y del trabajo explotado disminuye en términos relativos. Pasamos ahora a desarrollar esto con unas cuantas ilustraciones concretas. Empezaremos por el final, por la economía en cuanto a las condiciones de producción, en la medida en que éstas aparecen conjuntamente como existencia y condiciones de vida del capital. 2. Ahorro en las condiciones de trabajo a costa de los obreros. Minas de carbón. Negligencia en las inversiones más necesarias. Dada la concurrencia reinante entre los propietarios de minas de carbón, no se hacen más que aquellas inversiones estrictamente necesarias para vencer las dificultades físicas más manifiestas. Y la concurrencia entre los obreros de las minas, que generalmente exceden del número necesario, hace que estos se expongan con gusto a grandes peligros y a las influencias más dañinas por un salario poco más elevado que el de los jornaleros de las inmediaciones, pues el trabajo en las minas permite, además, a los obreros emplear rentablemente a sus hijos.
Esta doble concurrencia basta y aún sobra, para explicar que una gran parte de las minas se exploten con las instalaciones más deficientes de secado y ventilación, y no pocas veces con pozos mal construidos, con malos maderos, con maquinistas poco expertos, galerías y rampas mal trazadas y mal construidas. Todo lo cual ocasiona una destrucción de vidas, de miembros y de salud, cuya estadística proyectaría una imagen espantosa. First Report on Children's Employment in Mines and Collieries, etc., 21 abril 1829, p. 102. Hacia 1860, perecían todas las semanas, en las minas de carbón en Inglaterra, unos 15 hombres por término medio. Según la memoria sobre Coal Mines Accidents, 6 de febrero de 1862, durante los 10 años de 1852 a 1861 encontraron la muerte en estos trabajos 8.466 hombres. Y sin embargo, como la misma memoria dice, esta cifra se queda muy corta, ya que en los primeros años, cuando empezaban a actuar los inspectores y sus demarcaciones eran aún demasiado extensas, ocurrían muchos accidentes y muchas muertes sin que nadie las registrase. El hecho de que, a pesar de persistir aún una gran carnicería y de que el número de los inspectores es a todas luces insuficiente y su autoridad escasa, haya disminuido considerablemente el número de accidentes desde que se ha implantado la inspección, revela claramente la tendencia natural de la explotación capitalista. Estos sacrificios de vidas humanas se deben en la mayoría de los casos a la sucia avaricia de los propietarios de minas, los cuales se limitan no pocas veces, por ejemplo, a abrir un solo pozo, lo cual hace que no se establezca ventilación eficaz y, además, que no haya salida cuando el pozo queda taponado. Si examinamos de cerca la producción capitalista, prescindiendo del proceso de la circulación y de los fenómenos de la concurrencia, vemos que procede con un sentido exagerado del ahorro cuando se trata del trabajo ya realizado, materializado en mercancías. En cambio es, mucho más que cualquier otro régimen de producción, una dilapidadora de hombres, de trabajo vivo, una dilapidadora no solo de carne y sangre, sino también de nervios y cerebro. Es efecto, el derroche más espantoso de desarrollo individual, lo único que asegura y lleva a efecto el desarrollo de la humanidad en el período histórico que precede directamente a la reconstitución consciente de la sociedad humana. Como la economía a que nos estamos refiriendo obedece toda ella al carácter social del trabajo, es precisamente ese carácter directamente social del trabajo lo que engendra este derroche de vida y salud de los obreros. En este sentido es característico el tema formulado por el inspector Fabril B. Baker. Merece ser examinado seriamente el problema de cómo podría evitarse mejor este sacrificio de vidas infantiles, provocado por el trabajo en masas concentradas, Congregational Labour Rep. Odfinsp. Odfact. Octubre 1863, p. 157. Fábricas. Se incluye aquí la ausencia de todas las medidas de precaución encaminadas a la seguridad, la comodidad y la salud de los obreros en las fábricas propiamente dichas. De aquí proviene una parte considerable de las bajas, muertos y heridos, comunicadas en los partes de guerra del ejército industrial, véanse los informes anuales sobre fábricas. Y asimismo la falta de espacio, de aire, etc. Todavía en octubre de 1855 se quejaba Leonard Horner de la resistencia de numerosísimos fabricantes a aplicar las normas legales vigentes sobre dispositivos protectores, a pesar de que el peligro existente se ponía de manifiesto a cada paso con accidentes, no pocas veces fatales, y de que la instalación de seguridad que se requería no tenía nada de costoso ni perturbaba para nada la marcha de la industria. Rep. Odfinsp. Odfact. Octubre 1855, p. 67. La resistencia que los fabricantes oponían a estas y otras disposiciones legales encontraba un apoyo prestado de buena fe en los jueces honorarios de paz, llamados a decidir acerca de estos asuntos y que eran, en su mayoría, otros fabricantes o amigos de estos. ¿Qué clase de fallos emitían estos señores? Nos lo dice el juez superior Campbell con referencia a uno de ellos contra el que se recurrió en apelación ante él. Esto no es una interpretación de la ley del Parlamento, sino sencillamente su abolición. 1. C. p. 11. En la misma memoria nos dice Horner que en muchas fábricas se ponía en marcha la maquinaria sin informar previamente de ello a los obreros. Y como siempre había algunos ocupados en las máquinas paradas, al encontrarse los dedos y las manos activos, en ellas se producían de continuo accidentes por la simple omisión de una señal. 1. C. p. 44.
Los fabricantes habían organizado por aquel entonces, en Manchester, una trade union para hacer resistencia a la legislación fabril, la llamada National Association for the Amendment of the Factory Laws, que en marzo de 1855, por medio de una cuota de 2 chelines por cada caballo de vapor, había llegado a reunir una suma de más de 50.000 libras esterlinas, destinada a sufragar las costas procesales que originaban a sus miembros las denuncias judiciales de los inspectores fabriles y a litigar por iniciativa de la propia asociación. Tratábase de probar que killing no murder cuando se hacía por razón de la ganancia. El inspector fabril de Escocia Sir John Kincaid cuenta de una empresa de Glasgow que, utilizando el hierro viejo de su fábrica, dotó a toda su maquinaria de instalaciones de seguridad que le costaron en total 9 libras y un chelín. Si se hubiese afiliado a aquella asociación habría tenido que pagar por sus 110 caballos de fuerza 11 libras esterlinas, es decir, más de lo que había gastado en montar toda la instalación. Pero la National Association había sido fundada precisamente, en 1854, de un modo expreso, para hacer frente a la ley que ordenaba tales instalaciones. Los fabricantes no hicieron el menor caso de ella durante todo el período de 1844 a 1854. Al llegar a 1854, siguiendo órdenes de Palmerston, los inspectores fabriles conminaron a los fabricantes con la necesidad de atenerse a las disposiciones de la ley. Los fabricantes respondieron a ello creando inmediatamente su asociación, entre cuyos miembros más prominentes figuraban muchos que eran jueces de paz, llamados como tales a aplicar la ley. En abril de 1855 el nuevo ministro del Interior, Sir George Grey, hizo una propuesta de transacción por virtud de la cual el gobierno se contentaría con medidas de seguridad casi exclusivamente nominales, pero la asociación rechazó también, indignada, esta fórmula de arreglo. El famoso ingeniero Thomas Fairbairn no tuvo inconveniente en presentarse a servir de experto en diferentes procesos, poniendo su prestigio de parapeto para defender la economía y la libertad lesionada del capital. El jefe de la inspección fabril Leonard Dorner veíase perseguido y mortificado, a cada paso, por los fabricantes. Los dueños de fábricas no descansaron hasta que consiguieron una sentencia del Court of Queen's Bench interpretando la ley de 1844 de tal modo que no fuesen necesarias instalaciones de seguridad para los bancos horizontales colocados a más de 7 pies de altura sobre el suelo. Finalmente, en 1856 lograron, por medio del beato Wilson Patten, uno de esos hombres devotos cuya ostentosa religiosidad está siempre dispuesta a prestar un servicio sucio a las gentes ricas, hacer que se aprobase una ley parlamentaria que colmaba, por el momento, sus aspiraciones. En realidad, esta ley privaba a los obreros de toda protección especial y los remitía para casos de indemnización por los accidentes debidos a la maquinaria a los tribunales ordinarios, una verdadera burla, dadas las costas procesales existentes en Inglaterra, mientras que, por otra parte, mediante un precepto muy sutilmente formulado sobre el dictamen pericial necesario, hacía casi imposible que los fabricantes perdiesen ningún proceso. La consecuencia de esto fue el rápido incremento de los accidentes del trabajo. En el semestre que va de mayo a octubre de 1858, el inspector Baker registró en la estadística de accidentes un aumento del 21% con respecto solamente al semestre anterior. El 36,7% de estos accidentes hubieran podido evitarse, a su juicio. Es cierto que en los años de 1858 y 1859 disminuyó considerablemente el número de accidentes del trabajo en comparación con los registrados en 1845 y 1846, llegando la disminución hasta el 29%, con un aumento del 20% en las ramas industriales sometidas a la inspección. El litigio, en la medida en que ha sido resuelto hasta hoy, 1865, lo ha sido principalmente mediante la introducción de nuevas máquinas en las que están instalados ya de suyo los aparatos de seguridad necesarios y que el fabricante acepta, porque no suponen para él un gasto extraordinario. Además, hubo algunos obreros que lograron una fuerte indemnización judicial por las amputaciones sufridas, consiguiendo que estas sentencias fuesen mantenidas en la suprema instancia, Rep. Odfinsp. Odfact. 30 abril 1861, p. 31 y abril 1862, p. 17-18. Esto, en lo que se refiere a la economía en cuanto a los medios para proteger la vida y la integridad corporal de los obreros, incluyendo entre ellos muchos niños, de los peligros que les amenazan directamente por trabajar junto a las máquinas. Trabajo en locales cerrados.
Sabido es hasta qué punto el afán de economizar sitio, y por tanto edificios, comprime a los obreros en locales estrechos. Y a esto hay que añadir la economía de medios de aireación. Ambas cosas, unidas a la larga duración de la jornada de trabajo, producen un gran aumento de las enfermedades de los órganos respiratorios y, en consecuencia, un aumento de la mortalidad. Los ejemplos siguientes están tomados de los informes sobre sanidad pública, Public Health, 6th Rep. 1863. La memoria fue compilada por el Dr. John Simon, a quien conocemos bien por el tomo 1. Del mismo modo que la combinación de los obreros y su cooperación es lo que permite la aplicación de la maquinaria en gran escala, la concentración de los medios de producción y las economías en su empleo, es este trabajo masivo en común en locales cerrados y en condiciones no determinadas por la salud de los obreros, sino la más fácil elaboración del producto, es esta concentración en masa dentro del mismo taller la que, de una parte, es fuente de creciente ganancia para el capitalista, y al mismo tiempo, si no se compensa tanto mediante la reducción de la jornada de trabajo como con medidas especiales de precaución, a causa del derroche de la vida y la salud de los obreros. El Dr. Simon establece la siguiente regla, que prueba con una gran cantidad de datos estadísticos. A medida que la población de una comarca se ve obligada a trabajar en común en locales cerrados aumenta, en igualdad de circunstancias, la cuota de mortalidad de este distrito por efecto de enfermedades de las vías respiratorias p. 23. La causa de ello consiste en la mala ventilación. Y probablemente no existirá en toda Inglaterra una sola excepción a la regla de que en todo distrito en que funciona una industria importante explotada en locales cerrados basta la mortalidad intensiva de estos obreros para dar a la estadística de mortalidad de todo el distrito una preponderancia decisiva de las enfermedades pulmonares p. 23. De la estadística de mortalidad con referencia a las industrias explotadas en locales cerrados e investigadas por la Oficina de Sanidad en los años de 1860 y 1861 se deduce lo siguiente. Para el mismo número de hombres cuya edad oscila entre los 15 y los 55 años y a los que corresponden en los distritos agrícolas de Inglaterra 100 casos de muerte por tuberculosis y otras enfermedades de los pulmones, se registran las siguientes cifras de mortalidad. En Coventry, 163 casos de muerte por tuberculosis. En Blackburn y Skipton, 167. En Congleton y Bradford, 168. En Leicester, 171. En Leeds, 182. En Macclesfield, 184. En Bolton, 190. En Nottingham, 192. En Rochdale, 193. En Derby, 198. En Salford y Ashton-under-Lyne, 203. En Leeds, 218. En Preston, 220 y en Manchester, 263, p. 24. Pero aún es más pavorosa la imagen que arroja el cuadro anterior. En él se presentan los casos de muerte por enfermedades del pulmón, distinguiendo entre ambos sexos desde los 15 a los 25 años y por cada 100.000 personas. Los distritos escogidos para hacer la investigación han sido aquellos en que solo son mujeres las que trabajan en la industria explotada en locales cerrados, mientras que los hombres se dedican a todas las posibles ramas de trabajo. En los distritos de la industria sedera, donde es mayor el número de hombres que participan en el trabajo fabril, es también considerable su coeficiente de mortalidad. La cuota de mortalidad por tuberculosis, etc., en ambos casos revela aquí, como dice la memoria, las espantosas, atrocious, condiciones sanitarias en que se explota gran parte de nuestra industria sedera. Es la misma industria sedera en que los fabricantes, invocando las condiciones sanitarias extraordinariamente favorables en que se desarrollaba, solicitaron, y en parte obtuvieron, que se les autorizase para hacer trabajar a niños menores de 13 años en una jornada de trabajo excepcionalmente larga, libro 1, capitán 8, 6p 248s. Es posible que ninguna de las industrias investigadas hasta hoy, arroje un cuadro peor que el que traza el Dr. Smith de la industria de la confección. Los talleres, nos dice, difieren mucho en cuanto a condiciones sanitarias, pero casi todos se hallan abarrotados de gente, mal aireados y son altamente perjudiciales para la salud. En estos locales reina ya de suyo el calor, pero cuando se enciende el gas, como ocurre durante el día en las épocas de niebla y por la tarde en el invierno, el calor llega a 80 y 90 grados, Fahrenheit igual 27 milésimo o 33º C, haciendo a quienes allí trabajan sudar a chorros y empañando de vapor los cristales de las ventanas. El agua arrolla constantemente o gotea de la claraboya y los obreros se ven obligados a abrir alguna ventana para que entre un poco de aire, aunque con ello, indefectiblemente, se resfríen.
He aquí la descripción que hace de 16 de los más importantes talleres del West End de Londres. El mayor espacio que corresponde a cada obrero en estos locales mal aireados son 207 pies cúbicos, el menor 105 pies. La media, por tanto, resulta de 156 pies cúbicos solamente. En un taller rodeado por una galería y que solo recibe del exterior la luz de una claraboya, trabajan de 92 a 100 o más obreros, alumbrados por gran número de mecheros de gas. Los retretes están a poca distancia y el espacio que corresponde a cada obrero no excede de 150 pies cúbicos. En otro taller, una especie de perrera en un patio iluminado solamente desde lo alto y que solo puede ventilarse por una ventana pequeña practicada en el techo, trabajan de 5 a 6 personas con un espacio de 112 pies cúbicos para cada una. En estos infames, atrocious, talleres descritos por el Dr. Smith trabajan los sastres, generalmente, de 12 a 13 horas diarias, y en ciertas épocas hasta 15 y 16 horas, pp. 25, 26 y 28. Hay que advertir, y así lo hace en efecto John Simon, jefe del departamento médico autor de esta memoria, que la cifra de mortalidad de los sastres, cajistas e impresores de Londres que se registra para la edad de 25 a 35 años es muy baja, ya que los maestros londinenses emplean en ambas ramas de trabajo gran número de hombres jóvenes, probablemente hasta de 30 años, que reciben del campo como aprendices y voluntarios, improvers, para instruirse en el oficio. Estos jóvenes aumentan la cifra de obreros sobre la que se debe calcular el coeficiente de mortalidad de la población industrial de Londres, aunque no contribuyen en la misma proporción a los resultados de la mortalidad, porque solo residen temporalmente en la capital. Si caen enfermos durante su permanencia en Londres, regresan a su casa en el campo, donde se registra su defunción, caso de morir. Esta circunstancia afecta aún más a las edades mayores y hace que las cifras de mortalidad de Londres carezcan de todo valor en cuanto a estas categorías de obreros como criterio de la falta de condiciones sanitarias imperante en la industria, p. 30. Lo mismo que con los sastres sucede con los cajistas de imprenta, industria en la que a la falta de ventilación, al aire pestilente, etc., se une el trabajo nocturno. Su jornada normal de trabajo es de 12 o 13 horas y a veces hasta de 15 a 16. Un calor enorme y aire viciado tan pronto como se enciende el gas, no pocas veces, llegan al taller los vapores de una fundición o los malos olores de una maquinaria o de una zanja, empeorando todavía las condiciones del local, situado en un piso alto. El aire caldeado de los locales inferiores calienta el de los talleres de arriba por el caldeamiento del piso, cosa muy perjudicial cuando se trata de locales bajos de techo y en que se emplea mucho gas. La cosa es todavía peor donde en los locales de abajo funciona alguna caldera de vapor, llenando toda la casa de un calor insoportable. En general, puede decirse que la aireación es absolutamente defectuosa e insuficiente para eliminar el calor y los productos de combustión del gas a la caída del sol y que en muchos talleres, sobre todo los que antes fueron viviendas, reina un estado de cosas altamente lamentable en algunos talleres, sobre todo en imprentas de semanarios, donde trabajan también jóvenes de 12 a 16 años, se trabaja casi ininterrumpidamente durante 2 días y una noche. En otras imprentas que se dedican a encargos urgentes, los obreros no disfrutan de descanso ni los domingos, teniendo 7 días de trabajo a la semana en vez de 6 pp. 26 y 28. De las modistas, milliners and dressmakers, hemos hablado ya en el libro 1, capitán 8, 3, p. 210s, al tratar del exceso de trabajo. Sus talleres aparecen descritos en esta memoria por el Dr. Ord. Aun cuando durante el día sean tolerables, en las horas en que se enciende el gas son locales caldeados, viciados, foul, e insalubres. En 34 talleres de los mejores el Dr. Ord encontró que la cifra media de pies cúbicos en el espacio correspondiente a cada obrera era la siguiente. En 4 casos más de 500. En otros 4, de 400 a 500. En 5, de 200 a 250. En 4, de 150 a 200. Finalmente, en 9 de 100 a 150 solamente. Hasta el más favorable de estos casos resulta insuficiente para un trabajo continuo cuando el local no se halla bien aireado, incluso con una buena ventilación, los locales se caldean en exceso y el aire aparece viciado después de oscurecer, por los muchos mecheros de gas que se necesitan para el alumbrado. He aquí ahora la observación que hace el Dr. Ord acerca de uno de los talleres visitados por él, un taller de los peores, explotado por cuenta de un intermediario, middleman. Un cuarto de 1280 pies cúbicos. Personas concentradas en él, 14. Espacio correspondiente a cada una, 91, 5 pies cúbicos.
Las obreras de este taller presentaban un aspecto de agotamiento y miseria físicos. Nos dijeron que ganaban de 7 a 15 chelines a la semana, y además el jornada de trabajo, de 8 a 8. El cuartucho en que se hacinan estas 14 personas se hallaba mal ventilado. Tenía 2 ventanas practicables y una chimenea, tupida. No existía instalación especial de ventilación de ninguna clase P. 27. En la misma memoria leemos, con referencia al exceso de trabajo de las modistas. El exceso de trabajo de mujeres jóvenes en las tiendas elegantes de costura solo reina en un grado tan monstruoso que en muchas ocasiones ha llegado a provocar por un momento la sorpresa y el disgusto del público, durante unos 4 meses al año, pero durante estos 4 meses los talleres trabajan por regla general 14 horas diarias seguidas y, cuando se acumulan los encargos urgentes, hasta 17 y 18 horas. En otras épocas del año, estos talleres trabajan probablemente de 10 a 14 horas diarias. Las obreras que cosen en sus casas, suelen trabajar de 12 a 13 horas cada día. En la confección de abrigos de señora, de cuellos, camisas, etc., incluyendo el trabajo a la máquina de coser, las horas empleadas en el taller colectivo son menos y no suelen pasar de 10 a 12. Pero, dice el Dr. Orr, las horas normales de trabajo, en ciertas casas y en determinadas épocas, se amplían considerablemente mediante un sistema de horas extraordinarias pagadas aparte, y en otros talleres las obreras llevan trabajo a sus casas para despacharlo después de la jornada normal, pudiendo añadir que tanto uno como otro tipo de trabajo extraordinario tiene con frecuencia carácter coactivo P. 28. John Simon observa, en una nota que acompaña a esta página. El señor Radcliffe, secretario de la Epidemiological Society, que ha tenido ocasión de investigar la salud de las modistas de los mejores talleres de costura, solo encontró una muchacha sana de cada 20 que afirmaban sentirse completamente bien, las demás presentaban síntomas de decaimiento físico, de agotamiento nervioso y numerosos trastornos funcionales debidos a esas causas. Y apunta como razones de esto. En primer lugar, la duración de la jornada de trabajo, que calcula como mínimo en 12 horas, en las épocas de calma, y en segundo lugar el hacinamiento y la mala ventilación de los talleres, el aire viciado por los mecheros de gas, la insuficiente y mala alimentación y el descuido de todo confort en las casas. La conclusión a que llega el jefe del Departamento de Sanidad de Inglaterra es que resulta prácticamente imposible para los obreros insistir en lo que teóricamente constituye su derecho sanitario primordial. El derecho a que para realizar cualquier trabajo para el que su patrono los congregue, este trabajo colectivo, en aquello en que depende de él y de sus gastos, se desligue de todas las circunstancias innecesarias perjudiciales para la salud y a que, mientras los obreros no se hallen, de hecho, en condiciones de imponer esta justicia sanitaria por sí mismos, puedan por lo menos, a pesar de la presunta intención del legislador, encontrar asistencia eficaz por parte de los funcionarios llamados a aplicar las Nuisances Removal Acts, p. 29. Indudablemente, se tropezará con algunas dificultades técnicas para determinar el límite exacto a partir del cual los patronos deben hallarse sujetos a los reglamentos. Pero, en principio, el derecho a que se vele por la salud debe considerarse universal. Y en interés de miríadas de obreros y obreras cuya vida se arruina y acorta hoy sin necesidad alguna por los infinitos padecimientos físicos nacidos de su simple trabajo, me atrevo a expresar la esperanza de que las condiciones sanitarias del trabajo se coloquen con el mismo carácter universal bajo la protección adecuada de la ley. Por lo menos, con las garantías necesarias para asegurar la aireación eficaz de todos los locales de trabajo cerrados y lograr que en toda rama de trabajo que sea por su naturaleza insalubre se restrinjan todo lo posible las influencias dañinas para la salud de los obreros p. 31. 3. Economía en la generación y transmisión de energía y en los edificios. En su memoria de octubre de 1852, cita L. Horner una carta del famoso ingeniero James Nasmith de Patricroft, inventor del martillo de vapor, en la que, entre otras cosas, se dice: el público sabe muy poco del enorme incremento de fuerza motriz que se ha logrado mediante estos cambios de sistema y estas mejoras de las máquinas de vapor a que me vengo refiriendo. La fuerza mecánica de nuestro distrito Lancashire se hallaba bajo la pesadilla de una tradición espantosa y llena de prejuicios que duró cerca de 40 años, pero de la que afortunadamente, ya nos hemos emancipado.
Durante los últimos 15 años, pero especialmente en los 4 últimos, es decir, desde 1848, se han operado algunos cambios muy importantes en el funcionamiento de las máquinas de vapor condensadoras. El éxito fue conseguir que las mismas máquinas den un rendimiento de trabajo mucho mayor, y además con una reducción considerable del consumo de carbón. La velocidad con que se creía que se podía hacer trabajar a las máquinas de vapor condensadoras fue durante muchos años, desde la introducción de las máquinas de vapor en las fábricas de estos distritos, de unos 220 golpes de pistón por minuto, lo que quiere decir que una máquina de 5 pies de émbolo tenía que limitarse reglamentariamente a 22 revoluciones. No se consideraba adecuado imprimir a la máquina un movimiento más rápido, y como todo el mecanismo se ajustaba a esta velocidad de 220 golpes de pistón por minuto, tenemos que esta marcha lenta y absurdamente limitada dominó toda la industria durante muchos años. Hasta que por último, bien por un feliz desconocimiento de lo normal, bien porque algún innovador audaz se creyese asistido de razones más poderosas, se intentó conseguir una velocidad mayor y, ante el resultado altamente favorable de la experiencia, el ejemplo encontró imitadores. Dio rienda suelta a la máquina, para decirlo con la frase empleada, y se cambiaron las ruedas principales del mecanismo de transmisión de tal modo que la máquina de vapor pudiese hacer 30 y más pies por minuto, manteniéndose la velocidad anterior de la maquinaria. Hoy, esta aceleración de la máquina de vapor es casi general, pues se ha demostrado no solo que es posible obtener más fuerza útil de la misma máquina, sino además conseguir un movimiento mucho más regular, gracias al mayor ritmo de la rotación. Con la misma presión de vapor y el mismo vacío en el condensador, se consiguió que la máquina produjese más fuerza sin más que acelerar los golpes de pistón. Si conseguimos, por ejemplo, que una máquina de vapor que con 200 pies por minuto produce 40 caballos de fuerza desarrolle, mediante la adaptación necesaria, 400 pies por minuto con la misma presión de vapor y el mismo vacío, obtendremos exactamente el doble de fuerza que antes. Y como la presión del vapor y el vacío son los mismos en ambos casos, la aceleración de la velocidad no aumentará esencialmente el esfuerzo de las distintas partes de la máquina ni el peligro de accidentes. Toda la diferencia consistirá en que consumiremos más vapor a medida que se vaya acelerando la marcha del émbolo y en la misma o parecida proporción. Se producirá también un desgaste un poco más rápido de los cojinetes o de las piezas de frotación, pero en una medida que casi no merece la pena de ser tenida en cuenta. Para conseguir que la misma máquina produzca más fuerza acelerando la marcha del émbolo es necesario quemar más carbón debajo de la misma caldera de vapor o emplear una caldera de mayor capacidad de evaporación. En una palabra, producir más vapor. Así se hizo, en efecto, instalándose calderas de mayor capacidad de evaporación en las antiguas máquinas de vapor aceleradas. De este modo, se consiguió que éstas llegasen en muchos casos a duplicar su rendimiento y aún más. Hacia 1842 empezó a llamar la atención la producción extraordinariamente barata de energía conseguida con las máquinas de vapor en las minas de Cornualles. La competencia en la hilatura de algodón obligó a los fabricantes a buscar en el ahorro la fuente principal de sus ganancias. La notable diferencia en el consumo de carbón por hora y caballo de fuerza que acusaban aquellas máquinas, unido al rendimiento extraordinariamente económico de las máquinas de doble cilindro de Wolf, hicieron que también en nuestro distrito se colocase en primer plano la tendencia a ahorrar combustible. Las máquinas de Cornualles y las de doble cilindro suministraban un caballo de fuerza a la hora por 3,5 a 4 libras de carbón, mientras que las máquinas empleadas en los distritos algodoneros consumían por lo general de 8 a 12 libras por caballo de vapor y hora. Era una diferencia demasiado considerable que animó a los fabricantes y constructores de maquinaria de nuestro distrito a conseguir, poniendo en práctica medios parecidos, los mismos resultados económicos extraordinarios ya usuales en Cornualles y en Francia, donde el elevado precio del carbón había obligado a los industriales a reducir todo lo posible esta costosa partida de gastos de su industria. Y esto condujo a resultados importantísimos. En primer lugar, muchas calderas que en los pasados tiempos de prosperidad y grandes ganancias tenían la mitad de su superficie expuesta al frío del exterior, fueron cubiertas ahora de fieltro o ladrillos y cal o de otro modo, para evitar la irradiación del calor producido con tan grandes gastos. Del mismo modo se protegían los tubos del vapor, rodeándose también de fieltro y madera el cilindro de la máquina. En segundo lugar, se aplicó la alta presión. Hasta entonces, la válvula de seguridad estaba regulada de tal modo que se abría ya a las 4, 6 u 8 libras de presión del vapor por pulgada cuadrada. Ahora se descubrió que elevando la presión a 14 o 20 libras, se conseguía un considerable ahorro de carbón.
Dicho en otros términos, se lograba que la fábrica rindiese el mismo trabajo con un gasto de carbón notablemente reducido, los que disponían de los recursos necesarios y eran, además, lo bastante audaces para ello, introdujeron en todo su alcance el sistema de la presión intensificada de la expansión, aplicando calderas de vapor especialmente construidas, que producían vapor a una presión de 30, 40, 60 y 70 libras por pulgada cuadrada. Una presión que habría infundido espanto a cualquier ingeniero de la vieja escuela. Estas calderas de alta presión aplicadas a las máquinas condensadoras no tardaron en generalizarse, pues el resultado económico de esta presión intensiva, se manifestó muy pronto bajo una forma inequívoca de libras esterlinas, chelines y peniques. Quienes introdujeron esta reforma de un modo radical, aplicaron las máquinas de Wolf, y esto ocurrió en la mayoría de las máquinas recientemente construidas. Nos referimos a las máquinas de Wolf con 2 cilindros, uno de los cuales se mueve por la fuerza de la caldera mediante el sobrante de presión sobre la de la atmósfera, de tal modo que, en vez de encontrar escape como antes al aire libre después de cada golpe de pistón, entra en un cilindro de baja presión 4 veces mayor aproximadamente, dirigiéndose al condensador después de producir allí una nueva expansión. El resultado económico que se logra con estas máquinas es la producción de un caballo de fuerza a la hora por cada 3,5 a 4 libras de carbón, mientras que en las máquinas antiguas se necesitaban de 12 a 14 libras para obtener el mismo resultado. Una hábil combinación permitía aplicar a las máquinas antiguas el sistema de Wolf del doble cilindro o de la alta y la baja presión combinadas, aumentando de este modo su rendimiento a la par que se disminuía su consumo de carbón. Idéntico resultado se ha conseguido durante estos últimos 8 o 10 años combinando una máquina de alta presión con otra condensadora, haciendo que el vapor consumido por la primera pase a la segunda y la haga funcionar. Este sistema ha dado buenos resultados en muchos casos. No sería fácil establecer un balance exacto del rendimiento acrecentado de trabajo de las mismas máquinas de vapor en que se han instalado todas estas nuevas mejoras o algunas de ellas. Pero estoy seguro de que con el mismo peso de maquinaria de vapor se obtendrá hoy, por lo menos, por término medio el 50% más de rendimiento o de trabajo y de que en muchos casos la misma máquina de vapor que producía con una velocidad ilimitada de 220 rotaciones por minuto, 50 caballos de fuerza, produce hoy más de 100. Los resultados extraordinariamente económicos conseguidos con la aplicación del vapor de alta presión en máquinas condensadoras, unidos a las exigencias mucho mayores planteadas a las antiguas máquinas de vapor con el fin de extender la producción, han conducido en estos últimos 3 años a la introducción de calderas tubulares, que han venido a reducir de nuevo, considerablemente, los gastos de la producción de vapor rep. Odfinsp. Odfact. Octubre 1852, pp. 23, 27. A 4 libras de carbón, mientras que en las máquinas antiguas se necesitaban de 12 a 14 libras para obtener el mismo resultado. Una hábil combinación permitía aplicar a las máquinas antiguas el sistema de Wolf del doble cilindro o de la alta y la baja presión combinadas, aumentando de este modo su rendimiento a la par que se disminuía su consumo de carbón. Idéntico resultado se ha conseguido durante estos últimos 8 o 10 años combinando una máquina de alta presión con otra condensadora, haciendo que el vapor consumido por la primera pase a la segunda y la haga funcionar. Este sistema ha dado buenos resultados en muchos casos y lo que se aplica a las máquinas productoras de energía es también aplicable a las que la transmiten y a las máquinas en que trabaja el obrero. Los rápidos progresos conseguidos durante estos últimos años en el desarrollo de la maquinaria han permitido a los fabricantes extender la producción sin necesidad de aumentar la fuerza motriz. La reducción de la jornada de trabajo ha hecho necesario economizar el empleo de este, y en las fábricas bien dirigidas se estudia siempre el modo de aumentar la producción disminuyendo los desembolsos. Tengo ante mí una estadística, que debo a la amabilidad de una persona muy inteligente de mi distrito, sobre el número y la edad de los obreros empleados en su fábrica, las máquinas utilizadas y los salarios abonados desde 1840 hasta hoy. En octubre de 1840, trabajaban en esta fábrica 600 obreros, de ellos 200 menores de 13 años. En octubre de 1852 trabajaban solamente 350, 60 de ellos menores de 13 años. Seguía funcionando, con pequeñísimas diferencias, el mismo número de máquinas, y en ambos años se abonó la misma suma en concepto de salarios Redgrave, informe en Rep. Odfinsp. Odfact. Octubre 1852, p. 58-59.
Esta maquinaria perfeccionada no revela su plena eficacia sino cuando se instala en nuevos edificios fabriles, construidos al efecto. Por lo que se refiere a los perfeccionamientos de la maquinaria, he de observar que se han logrado sobre todo grandes progresos en la construcción de fábricas adecuadas para la instalación de esta nueva maquinaria. En el piso bajo de la fábrica tuerzo todo el hilado y tengo montados solamente aquí 29.000 usos dobles. Solamente en esta sala y en la barraca he conseguido un ahorro de trabajo no inferior al 10%, el cual se debe no tanto a los usos perfeccionados, como a la concentración de las máquinas bajo una sola dirección. Esto me permite mover el mismo número de usos con la misma fuerza motriz, lo que supone para mí un ahorro del 60 al 80% de fuerza en comparación con otras fábricas. Esto representa, además, un gran ahorro de aceite, grasa, etc., en una palabra, los progresos implantados en la instalación de la fábrica y en la maquinaria me han permitido ahorrar, calculando por lo bajo, un 10% de trabajo y suponen, además, un gran ahorro de energía, carbón, aceite, sebo, cigüeñales y correas, etc. Declaración de un fabricante de hilados de algodón en Red Pofinst. Odd Fact. Octubre 1863, p. 109-110. 4. Aprovechamiento de los residuos de la producción. Con el régimen de producción capitalista se desarrolla también el aprovechamiento de los residuos de la producción y del consumo. Los primeros son los desperdicios de la industria y de la agricultura, los segundos son, de una parte, los residuos que se derivan de los cambios fisiológicos naturales del hombre y, de otra parte, la forma sobre la cual subsisten los objetos útiles después de su uso. Residuos de la producción son, por tanto, en la industria química, los productos accesorios que en una fase inferior de producción se desaprovechan. Las virutas metálicas que se desprenden en la industria de fabricación de maquinaria y que luego se emplean como materia prima en la producción de hierro, etc. Residuos del consumo son las materias orgánicas eliminadas por el hombre en su proceso de asimilación, los restos de vestidos en forma de trapos, etc. Estos residuos del consumo son los más importantes para la agricultura. La economía capitalista registra un derroche gigantesco, por lo que a su aprovechamiento se refiere, en Londres, por ejemplo, no se ha encontrado mejor destino al abono procedente de 4,5 millones de hombres que el de emplearlo, con unos gastos gigantescos, para convertir el Támesis en un foco pestilente. El encarecimiento de las materias primas estimula, naturalmente, el aprovechamiento de los desperdicios. Las condiciones que han de concurrir para que sea posible volver a aprovechar tales residuos son, en general, las siguientes. Que se reúnan en grandes masas, lo que supone un trabajo en gran escala. Que se perfeccione la maquinaria para que las materias que en su forma existente no eran aprovechables antes puedan transformarse ahora de un modo apto para la nueva producción. Que la ciencia, especialmente la química, realice progresos en los que se descubran las propiedades útiles de los desperdicios. Es cierto que en la pequeña agricultura, en la horticultura, tal como se cultiva por ejemplo en la Lombardía, en el sur de China y en el Japón, se realizan grandes economías de este género. Pero, en general puede afirmarse que, en este sistema, la productividad de la agricultura se halla condicionada por un gran derroche de fuerza humana de trabajo que se sustrae a otras órbitas de producción. Los llamados desperdicios desempeñan un papel importante en casi todas las industrias. Así, en el informe Fabril de octubre de 1863 p. 139 se indica como una de las razones principales de que, tanto en Inglaterra como en muchas partes de Irlanda, los arrendatarios solo se dediquen rara vez y de mala gana al cultivo de lino, la siguiente. Los grandes desperdicios, que resultan de la preparación del lino en los pequeños molinos de desgramar, scotch mills, movidos por agua, los desperdicios que quedan en la preparación del algodón son relativamente pequeños, pero en el lino muy grandes. Un buen tratamiento con procedimientos mecánicos puede reducir considerablemente este inconveniente. En Irlanda es frecuente que el lino se desgrame de un modo muy primitivo, perdiéndose del 28 al 30% todo, lo cual puede evitarse mediante el empleo de maquinaria más perfeccionada. La estopa, con los métodos primitivos, se desperdicia en proporciones tan enormes, que el inspector Fabril dice: me han contado de algunas de las fábricas de desgramar de Irlanda que los desgramadores suelen llevarse a casa los desperdicios para emplearlos como combustible en sus cocinas, a pesar del mucho valor que tienen. Rep. Odd Fact. Octubre 1863, p. 140. De los desperdicios del algodón hablaremos más adelante, cuando tratemos de las oscilaciones de los precios de las materias primas. En la industria de la lana han sido más inteligentes que en la del lino.
Antes era corriente criticar la recuperación de los desperdicios y los trapos de lana para volver a aprovecharlos, pero este prejuicio ha desaparecido totalmente con vistas al shoddy trade, industria de la lana artificial, que constituye una rama importante del distrito lanero de Yorkshire, y no cabe duda de que el negocio de los desperdicios de la lana llegará a ocupar muy pronto un lugar tan importante como cualquier rama industrial que subvenga a una necesidad reconocida. Hace 30 años, los trapos de lana, es decir, los pedazos de tela de lana sin mezcla, etc., se pagaban por término medio a razón de 4 libras esterlinas y 4 chelines la tonelada. En los 2 años últimos han llegado a valer 44 libras esterlinas la tonelada. Y la demanda ha subido tanto, que se emplean también tejidos de mezcla de lana y algodón, pues se han descubierto procedimientos para destruir el algodón sin dañar la lana. Actualmente, hay miles de obreros que se dedican a la fabricación de shoddy lana artificial, y el consumidor sale muy beneficiado con esta industria, pues gracias a ella obtiene paño de buena calidad media a precio muy moderado. Rep. Odfinsp. Odfact. Octubre 1863 p. 107. El consumo de esta lana artificial restaurada representaba ya a fines de 1863 la tercera parte del consumo total de lana de la industria inglesa. Rep. Odfinsp. Odfact. Octubre 1862, p. 81. El consumidor sale, indudablemente, muy beneficiado con esta industria, pues gracias a ella sus vestidos de lana no necesitan más que una tercera parte del tiempo que necesitaban antes para desgarrarse y una sexta parte para desgastarse. Por la misma pendiente se deslizó la industria sedera de Inglaterra. De 1839 a 1862 disminuyó algo el consumo de seda natural en bruto, mientras que el consumo de seda artificial se duplicaba. Gracias a los progresos de la maquinaria se logró fabricar una seda susceptible de ser utilizada para muchos fines con esta materia que de otro modo habría carecido casi de valor. Pero el ejemplo más palmario del aprovechamiento de desperdicios nos lo ofrece la industria química. Esta industria no utiliza solamente sus propios desperdicios, para los que encuentra nuevo aprovechamiento, sino también los de toda otra serie de industrias, transformando, por ejemplo, los gases de alquitrán, que antes apenas tenían aprovechamiento, en anilinas, la materia colorante llamada alizarina, y últimamente, en productos médicos. Esta economía de los residuos de la producción mediante su nuevo aprovechamiento, no hay que confundirla con la producción de desperdicios, o sea, su reducción al mínimo, y el aprovechamiento directo hasta el máximo de todas las materias primas y auxiliares que entran en la producción. El ahorro de desperdicios depende, en parte, de la buena calidad de la maquinaria empleada. A medida que las piezas de las máquinas trabajan mejor y están mejor pulimentadas se ahorra aceite, jabón, etc. Esto, por lo que se refiere a las materias auxiliares. Pero en parte, y esto es lo más importante, depende también de la buena calidad de las máquinas y herramientas empleadas el que se convierta en desperdicios, en el proceso de producción, una parte mayor o menor de la materia prima. Y finalmente, depende también de la calidad de la materia prima misma. La cual depende, a su vez, por una parte, del desarrollo de la industria extractiva y de la agricultura que la producen, de los progresos del cultivo en sentido estricto, y, por otra parte, del desarrollo de los procesos recorridos por la materia prima antes de pasar por la manufactura. Parmentier ha demostrado que el arte de moler el trigo se ha perfeccionado notablemente en Francia desde una época relativamente cercana, por ejemplo, desde tiempos de Luis XIV, consiguiéndose que los nuevos molinos obtengan hasta un 50% más de harina de la misma cantidad de trigo. En efecto, al principio el consumo anual de un habitante de París exigía 4 setiers sextarios de trigo, luego 3 y por último 2, mientras que en la actualidad solo se necesitan 3 setiers, o sean, 342 libras aproximadamente por cabeza. En La Perche, donde he vivido mucho tiempo, los molinos antiguos de tosca construcción, con sus muelas de granito y de roca eruptiva, han sido reconstruidos siguiendo las normas de los últimos 30 años de progreso mecánico. Se han instalado en ellos buenas muelas de La Ferté, se somete al trigo a doble molienda, se ha dado al cuenco de moler forma circular, consiguiéndose por todos estos procedimientos aumentar en un sexto el rendimiento de harina de la misma cantidad de trigo. Para mí es, pues, fácil comprender la enorme desproporción entre el consumo diario de trigo en tiempo de los romanos y en nuestros días. La explicación está, sencillamente, en el primitivismo del procedimiento aplicado en aquellos tiempos para moler el trigo y elaborar el pan.
Así hay que explicarse también un hecho curioso citado por Plinio XVIII, Capitán 20, 2, en Roma, la harina se vendía a 40, 48 o 96 ases el modio, según su calidad. Estos precios, tan elevados en proporción a los precios del trigo vigentes por aquel entonces, se explican por el primitivismo de los molinos, que en tiempo de los romanos no habían salido aún de su infancia, y por los considerables gastos que por esa razón llevaba aparejada la molienda Dureau de la Malle, Economie politique des Romains, París, 1840, tomo 1, p. 280-281. 5. Economía resultante de los inventos. Estos ahorros conseguidos en el empleo del capital fijo son, como hemos dicho, el resultado de la aplicación en gran escala de las condiciones de trabajo, de su funcionamiento como condiciones del trabajo directamente social, socializado, o de la cooperación directa dentro del proceso de producción. Es esta, por una parte, la condición indispensable para que puedan aplicarse los inventos mecánicos químicos sin encarecer el precio de las mercancías, lo cual constituye siempre la conditio sine qua non. Por otra parte, solo la producción en gran escala permite las economías obtenidas por el consumo productivo en común. Finalmente, solo la experiencia del obrero combinado descubre y revela dónde y cómo puede economizarse, cómo pueden aplicarse del modo más sencillo los descubrimientos ya realizados, qué fricciones prácticas hay que vencer para aplicar la teoría, llevándolo a la práctica en el proceso de producción, etc. Advertimos de pasada que no debe confundirse el trabajo general con el trabajo colectivo. Ambos desempeñan su papel en el proceso de producción, ambos se entrecruzan, pero sin confundirse. Trabajo general es todo trabajo científico, todo descubrimiento, todo invento. Depende, en parte, de la cooperación con otras personas vivas, en parte del aprovechamiento de los trabajos de gentes anteriores. El trabajo colectivo presupone la cooperación directa entre los individuos. Lo que acabamos de exponer se ve confirmado por la observación usual. 1. Por la gran diferencia del costo existente entre la construcción inicial de una máquina nueva y su reproducción, acerca de lo cual deben consultarse Ure y Babbage. 2. Por los gastos mucho mayores que supone siempre explotar una empresa basada en nuevos inventos, comparados con lo que cuestan las empresas posteriores que surgen sobre sus ruinas, ex suis ossibus. La diferencia es tan grande, que los primeros industriales dan con frecuencia en quiebra, mientras que los que les suceden, haciéndose cargo a precios mucho más baratos de los edificios, la maquinaria, etc., de los anteriores, realizan prósperos negocios. Por donde llegamos a la conclusión de que casi siempre es la clase menos valiosa y más miserable de los capitalistas financieros la que obtiene los mayores beneficios de todas las nuevas evoluciones conseguidas por la labor general del espíritu humano y por su aplicación social mediante el trabajo combinado.